Vos decís, vivimos una sociedad menos violenta que la de épocas pasadas. Sin embargo, por ahí la percepción que podríamos tener recorriendo lo que sería la cobertura mediática de hechos específicos de violencia, lleva a pensar o lleva a creer qué tiempos violentos estos en los cuales vivimos. Claro, nunca lo que la gente piensa es mentira, claro, ¿no? Tampoco nunca lo que los medios traducen en sus pantallas es mentira en el sentido de una distinción absoluta entre lo que es mentira y verdad, ¿no? Eso es importante, para la sociología es importante. Lo que los medios transmiten y lo que las personas perciben también forman parte de una construcción social que va cambiando. Entonces, de la misma manera que hay un proceso de pacificación de la vida social, las percepciones acerca de los hechos violentos cuando ocurren en lugares o en dominios de la vida que debieran ser resueltos por sistemas expertos, cobra una mayor jerarquía para el individuo y para las sociedades que las que tenía otrora, cuando eso era natural, cuando estaba naturalizado. Entonces, conforme va cambiando la sociedad en estos procesos de largo plazo, también van cambiando las percepciones individuales que se tienen acerca de la tolerancia, de la violencia. Claro, llama más la atención, repercute más en un contexto de paz, un hecho de violencia tal como podrían ser los Claro, linchamientos. así como las guerras hoy producen un mayor malestar social, ¿no? Aunque siguen existiendo en formas más sofisticadas, pero siguen existiendo, cuando aparecen o se publicitan y se difunden, digamos, estos fenómenos que se mal llaman de justicia por mano propia, la sociedad también los percibe con un malestar por justamente mostrar lo excepcional de ese fenómeno en sociedades como las nuestras. ¿Existen hechos de violencia o existe una violencia que no se perciba como tal? Por ejemplo, la corrupción o como muchas veces se exhibe desde los medios a la mujer, por mencionar algunos casos. Bueno, era justamente lo que decía al inicio, ¿no? A veces nos quedamos con una visión muy simplista de la violencia, de solo la violencia que se ejerce de individuos hacia otros individuos, ¿no? Claro. En general, la percepción de la violencia que tenemos en la actualidad cuando decimos que nuestras sociedades están más violentas. Las violencias menos observadas o que permanecen más invisibles para la mirada social son justamente las perpetradas de forma anónima, es decir, por instituciones, por organizaciones, que son justamente ejecutadas en forma organizada y sistemática, ¿no? Ese que Pierre Bourdieu llamaba la violencia simbólica o las diversas formas de violencia simbólica que se ejercen desde instituciones y bajo un carácter organizado, son invisibilizadas, ¿no? Claro. No, el tema de la corrupción propiamente dicho está más relacionado, más que a un hecho violento, a un delito. Claro. Pero es buena la comparación en el sentido de que de la misma forma que son visibilizados cierto tipo de delitos, por ejemplo los cometidos contra la propiedad privada, y son invisibilizados los delitos de evasión de impuestos, de uso privado de fondos públicos, que sería el caso de la corrupción, algo similar pasa con la violencia, ¿no? Es más fácilmente publicitada y entendida por la gente la violencia que se perpetra de individuos hacia otros individuos que las múltiples violencias, por ejemplo, del Estado o de organizaciones sociales que de manera involuntaria y sin depender de personas específicas ejercen también bajo la forma de mecanismos sociales, por ejemplo, de desigualdad, de discriminación encubierta. Violencias sobre las cuales no vemos, por ejemplo, marchas o gente manifestándose precisamente porque están invisibilizadas. Y estaría muy difícil manifestarse contra violencias simbólicas ejercidas por un ente abstracto, ¿no? Uno puede responsabilizar al Estado de la inundación, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, ¿no? Pero necesita ponerle una cara, necesita encontrar un responsable, ¿no? Necesita encontrar una persona de carne y hueso, un grupo que encarne, ¿no? Esa atribución de responsabilidades. Entonces es mucho más difícil manifestarse, protestar y difundir una protesta social visible contra estas formas de violencia más difusas. ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita.
¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Mira, estoy harto de decirte las cosas. No sé a quién saliste. Parece que lo hicieras a propósito. La violencia no es solo física, sino también puede ser psicológica. ¿Cuál crees que tiene más importancia, que es más fuerte? Y van de la mano. Y tenemos que poner de todos un poco para que se mejore y se revierta la situación, que ya está bastante crítica. ¿Qué harían para revertir este problema? Y hablar con la persona, buscar una solución al problema, porque todo se resuelve hablando en esta vida. Y me parece que es medio difícil. Uno como persona tiene que intentar fijarse de la forma en la que aborda los conflictos y eso es lo que puede llegar a ser uno. Después todo lo otro se soluciona a base de educación. Y no sé, se tendría que decir alguien mayor a nosotros, porque nosotros somos medio chicos, pero usualmente ahora se entera más de las noticias de uno de cómo se enteraba antes. Ahora sale más a la luz de las cosas que hace unos años atrás. Creo que cada vez está más fuerte la violencia, peor por la educación. Y en la actualidad, ¿cómo ves esto? ¿Crees que va en aumento, que hay más violencia que en años anteriores o al revés? Va en aumento y no le veo cambio. Todo va en aumento y cada vez peor, cada vez la droga se está implementando más, cada vez más jóvenes son los que están consumiendo. Todo eso también es violencia. Todo el tiempo la violencia está creciendo, que hay cosas que antes no pasaban y ahora pasan muy seguido. ¿Y cómo crees, por ejemplo, en los casos que me contabas recién, que se puede reducir esta violencia? Y por la droga, no habría que haber tanta droga. Y aparte la juventud, una lástima por la juventud porque también ellos viven en la calle y pierden la vida también. Y yo que soy mamá y abuela, pienso mucho en mis nietos. Y bueno, yo creo que básicamente hay que concientizar a todos los hombres y a todas las mujeres, por supuesto, sobre todo, para acciones para llevar a cabo todo esto, para que se pueda prevenir o para las mujeres que lo padezcan que se puedan defender, que muchas veces no lo hacen por miedo o por otras causas. Virginia, muchas gracias por participar nuevamente en Escena Urbana. Gracias.